Bien, jóvenes, como se mencionó, vamos a retomar lo que es análisis de teoría de circuito y durante estas próximas, bueno, la próxima semana vamos a repasar o recordar el comportamiento de circuitos RL y RC en corriente continua. Nos vamos a recordar su forma de operación, tanto en régimen permanente y en régimen transitorio. Por lo tanto, el día de hoy vamos a partir primero recordando cuál será el comportamiento de los circuitos serie, paralelo y mixto. Si es que alguien está con problemas o no recuerda eso. Así que vamos a partir con quiero un circuito en serie, jóvenes. Básicamente un circuito en serie, ¿cierto? Es el cual que está compuesto por una sola fuente de poder y sus cargas conectadas una tras otra por medio del mismo alimentador. Ahora, jóvenes, lo que tienen que tener presente es que cuando uno habla de una resistencia eléctrica, tienen que no solo pensar en estas resistencias que son las electrónicas y que se usan en las placas electrónicas. O sea, obviamente, estas resistencias, cierto, que se ocupan en la parte electrónica, que tienen un código por colores y que normalmente se ocupan en las placas electrónicas para limitar la corriente. No olvídense que cuando dibujamos un circuito de esto, estamos analizando algo como esto. Nosotros vamos a simular circuitos eléctricos donde vamos a poner resistencias, bobinas y condensadores. Es para simular cómo se va a comportar una instalación eléctrica. Entonces, cuando nosotros analizamos un circuito a través de resistencias, en realidad estas perfectamente pueden estar representando cualquier cosa que consuma energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, podrían significar esas resistencias que estoy de resistencia interna de un motor, la resistencia interna de una luminaria, la resistencia interna de un, no sé, de un microondas. Inclusive puede estar representando la resistencia de los cables. Hay que tener eso presente. Cuando yo hablo de resistencia en un circuito eléctrico me estoy refiriendo a que con ellas voy a representar objetos que consuman potencia eléctrica, no necesariamente que sean resistencias de este tipo.
¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Bien. Bien, jóvenes. En un circuito en serie, es cierto, lo que hay que tener en cuenta es que la corriente que recorre cada uno de los elementos es la misma. Y el voltaje se reparte. Es por eso que los circuitos en serie tienen que respetar lo que se llama ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Qué establece esto? Básicamente, la ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de todos los voltajes dentro de la malla es igual a cero, o que la sumatoria de todas las caídas de tensión va a ser igual a 20. O sea, esto va a ser igual al voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3. Entonces, por ejemplo, analicemos este circuito. Si yo quisiera, por ejemplo, calcular en este circuito, pensemos que yo necesito determinar la potencia en cada resistencia. Lo primero que necesito hacer para esto sería calcular un circuito equivalente, ¿cierto? Donde yo tenga solamente una resistencia. A esta la llamamos resistencia total. Y en un circuito serie la resistencia total viene dada por la resistencia R1 más R2 más R3, ¿cierto? Lo que en nuestro caso provocaría que la resistencia total sería 5 más 5 más 10 igual a 20 ohms. Como esto tiene que cumplir, ¿cierto?, con la ley de Ohm, donde aquí es cierto que aclaro que si yo quiero calcular la corriente es voltaje dividido resistencia, vamos a tener que la corriente que va a estar circulando por aquí, que sería la corriente total, va a estar dada por B partido R. 100 dividido 20, lo cual me da una corriente de 5 amperes. Ahora, como en un circuito en serie, la resistencia es la misma en cada uno de los componentes, yo con esta información puedo determinar la potencia en R1, que va a venir dada por su resistencia y su corriente al cuadrado. 5 por 5 al cuadrado. 5 por 5 es 25. Y eso lo volvimos a multiplicar por 5, serían 25, en 4 van 100, 125 watts. Potencia en R2, que es igual a la potencia que está, serían 5 por 5, ¿cierto? Al cuadrado igual 125. Y la potencia en R3, que serían R por I, ¿cierto? Y en este caso serían 10 por 5 al cuadrado. 25 por 10 son 250 watts. Eso quiere decir que la potencia total de este circuito sería igual a ¿cuánto? Bueno, en realidad es la potencia P1 más la potencia P2 más la potencia P3. Y esto serían 125 más 125, 250 más 250 serían 500 watts.
En un circuito serie tiene que cumplirse también la relación de que la potencia total debe ser igual al voltaje por la corriente. Por tanto, si yo tomo los 100 y lo multiplico por la corriente que calculamos que eran 5, voy a tener 500 watts. Bien, entonces jóvenes, en un circuito en serie vamos a tener que la corriente es la misma en cada uno de los componentes. Lo que se reparte es el voltaje, por tanto tiene que cumplir la ley de Kirchhoff, que establece que se basa en la ley de conservación de la energía, que dice que la sumatoria de todas las energías en el sistema, ¿cierto?, deberían ser cero. En nuestro caso sería la sumatoria de todos los voltajes. Ahora, también se puede interpretar como la suma de todas las caídas de tensión, o sea, el voltaje aquí, aquí, acá, debe ser igual al voltaje de la fuente. Y eso lo podríamos comprobar, basta con calcular el voltaje en cada resistencia. Tendríamos que el voltaje en R1 sería R por I, ¿cierto? Tenemos 5 por 5, 25 voltios. Voltaje en R2, que tiene la misma magnitud, ¿cierto? Serían 5 por 5 igual 25 voltios. Y voltaje en R3 serían 10 por 5 y eso serían 50 voltios. De aquí, ¿cierto? Si yo puedo comprobar perfectamente esto, que la sumatoria de esto va a ser igual al voltaje de la fuente, porque tendría 25 más 25 más 50 y tenemos el voltaje de la fuente. Por tanto, se cumple esta condición. Esto es lo que más tienen que tener claro en un circuito en serie. El voltaje se reparte y la corriente es la misma. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿No? Bien, si era un recuerdo nomás, ¿cierto? Eso ya lo sabían, dijo. Están pensando, no era necesario volverlo a decir. Bien, vamos ahora por circuitos en paralelo. Ahora, ¿por qué estoy partiendo con este resumen? Porque en el último certamen hubieron varios que me confundieron el voltaje con la corriente. Cuando había que calcular la fuerza magnetomotriz, me hicieron B por el número de espiras. Y tengo un grupo no menor de alumnos que cuando había que calcular la corriente me hicieron R partido B. Bien. Bien. Vamos a analizar las mismas resistencias. ¿Qué es un circuito en paralelo? Un circuito en paralelo es aquellas cargas que están conectados de tal manera que comparten un nodo, tanto en su terminal superior como en su terminal inferior. Esto es un nodo, donde nosotros vamos a encontrar una corriente total, una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3. Y en los circuitos en paralelo tiene que cumplirse la ley de Kirchhoff de corriente, que establece que en un nodo, ¿cierto? Esto que está acá es un nodo, la sumatoria de todas las corrientes es igual a 0. O que la sumatoria de todas las corrientes de salida debe ser igual a la sumatoria de las corrientes de salida. O sea, ¿qué quiere que básicamente establece esto? Que la corriente total no es nada más que la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente I3.
Ahora, como comparten un nodo en común, en un circuito en paralelo se va a establecer que el voltaje en las resistencias va a ser siempre igual al voltaje de la fuente. A menos que haya una resistencia aquí, pasa a ser un circuito mixto. Ahora, esta es la verdad de un circuito en paralelo. Esto es lo que tengo. Si ustedes abren una caja de derivación en la casa, se van a dar cuenta que están todas las fases juntas y los neutros están todos juntos. Que por un tema de estética y comodidad, ¿cierto? Uno dibuja el circuito de esta manera, es otra cosa, porque se ve más ordenado que lo que tenemos ahí arriba, pero es exactamente lo mismo. Esto que tengo aquí es exactamente lo mismo que lo que tengo ahí arriba, solamente que el nodo se abrió. Y básicamente, ¿por qué se tienden a dibujar así? Porque quedan más ordenados, nada más que eso. Bien, vamos a pensar que en este circuito nos están pidiendo determinar la I, la corriente en cada resistencia y la resistencia total. Bien, en un circuito en paralelo es fácil calcular las corrientes en cada una de las resistencias, dado de que, como están en paralelo, el voltaje en cada uno de los componentes es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente I1 no sería nada más que el voltaje de la fuente dividido la resistencia que está ahí. O sea, tendríamos los 100 voltios dividido 5, lo que nos provoca que tengamos 20 amperes. También tendríamos que calcular la corriente I2, aunque la estructura es la misma, ¿cierto? Voltaje de la fuente dividido su propia resistencia, los 100 voltios dividido 5, y esto sería 20 amperes. Finalmente tendríamos la corriente I3, que vendría voltaje de la fuente dividido la resistencia, serían 100 dividido 10. Fíjense en esto, esto da 10 amperes. ¿Qué podemos establecer en un circuito en paralelo? A diferencia de lo que ustedes creen, entre más pequeña la resistencia, más carga tiene el circuito. No es que yo vaya a decirle voy a aumentar la carga y voy a aumentar la resistencia. La mentira, entre más alta la resistencia, la carga va a ser menor. Fíjense, entre más alta la resistencia, disminuye la corriente. Por tanto, la potencia consumida por cada una de estas va a variar. Las resistencias en paralelo más pequeñas son las que consumen más energía. Bien, ahora, comprobemos con esto la ley de Kirchhoff y tendríamos que la corriente total sería nada más que I1 más I2 más I3. Entonces tenemos que la I total estaría conformada por 20 más 20
más 50. Bueno, más 50 está dando el resultado, más 10. Y eso nos da que la corriente total del sistema sean 50 amperes. Bien. Y aquí fue la gran sorpresa que se tomaron los científicos, bueno, hace 225 años atrás. Y fue cuando tenían que calcular la resistencia eléctrica. Bueno, esto tiene que seguir cumpliendo la ley de Ohm. Entonces, si yo necesitaba encontrar la resistencia total del sistema, se encontraron con que esto tiene que seguir cumpliendo con la ley de Ohm. Entonces tomaron, la resistencia total va a ser voltaje dividido corriente, voltaje de la fuente dividido corriente total. Entonces hicieron 100 dividido la I total, que eran 250. Y fíjense, esto dio 2 ohms. Entonces pensaron, pero ¿cómo si tengo 5 más 5 son 10, más 10 son 20 ohms? Si están en paralelo, la resistencia total disminuye. Bueno, hoy se sabe que, bueno, y ellos mismos también le dieron la respuesta en 1 o 2 días y la respuesta es sí. En paralelo, la resistencia disminuye. ¿Por qué sucede esto? Porque aumenta la conductividad eléctrica, porque ahora tengo más caminos posibles para que la corriente circule, por tanto hay menos atochamiento. Es lo mismo que cuando yo tengo un solo camino, pensemos en Nacimiento, ¿cierto? El tajo que se hace ahí para entrar a Los Ángeles en la mañana. Si yo tuviera más caminos alternativos, ¿cierto? Voy a poder tener un flujo más expedito. Acá sucede lo mismo con la corriente. Entonces, había que buscar una fórmula para poder determinar la resistencia total sin tener que calcular la corriente. Y es así como el semestre pasado, ¿cierto? Le enseñaron de que para calcular la resistencia total en un circuito en paralelo, ¿cierto? Lo voy a dibujar mejor para que no... Establecieron, ¿cierto?, que la resistencia total se podía calcular como 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3, ¿cierto? Eso fue lo que les dijeron el semestre pasado. Bueno, ahora necesito hacer una aclaración con respecto a eso, porque en realidad ustedes no están calculando resistencia de forma directa. Lo que están haciendo es calcular la conductancia del circuito y luego invertirla. Entonces, acá en los circuitos en paralelo, lo que tienen que tener claro es que aparece un concepto que se conoce como conductancia eléctrica. De hecho, hay un meme de la conductancia, no me acuerdo. Y aparece una resistencia invertida. Qué chistoso, ¿cierto? Bueno, ¿por qué aparece eso? Porque eso es la conductancia. La conductancia es el inverso de la resistencia. La resistencia es la oposición que presentan los materiales al paso de la corriente eléctrica. La conductancia es la capacidad que tiene un material de transportar corriente eléctrica. Por definición matemática, la conductancia se asigna con la letra G y corresponde a 1 partido R.
Su unidad de medida es el Siemens. Y se representa con un ohm invertido. Bien, ahora el tema de la conductancia tienen que tener presente de que es parte del Sistema Internacional de Medidas. Ahora, se puede asignar también con la letra S, pero normalmente uno lo dibuja con el ohm invertido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos un circuito en paralelo, lo que aumenta en realidad es la conductancia eléctrica. Si yo aquí tuviera G1, G2, G3, y yo quisiera resumir este circuito, voy a tener que la conductancia total no es nada más que G1 más G2 más G3. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por definición, si la conductancia es el inverso de la resistencia, yo también puedo decir que la resistencia es el inverso de la conductancia. Entonces, fíjense, cuando resuelven un circuito paralelo de esta manera, tienen 1 partido R1. Básicamente lo que están haciendo es calcular la conductancia 1. Acá calcular la conductancia 2 y aquí calcular la conductancia 3. Y después tomar todo esto y llevarlo a la menuda. O sea que cuando están calculando la resistencia total, cuando están llevando la conductancia total, lo único que están haciendo básicamente abajo es calcular. Esto que están calculando aquí sería G1, esto que están calculando aquí sería G2 y esto que están calculando aquí sería G3. Al sumarlas, me da la conductancia total. Y 1 partido conductancia total me da la resistencia total. Bien, esto sí que no se acordaban. Bien, ¿alguna consulta hasta acá, jóvenes? No, bien. Entonces, para resumir, vamos a tener circuitos en serie donde la corriente es la misma, pero el voltaje se distribuye. Vamos a tener circuitos en paralelo donde el voltaje es el mismo, pero la corriente se distribuye. Ambas deben cumplir con la ley de conservación de la energía, y en este caso este fenómeno en electricidad lo vamos a asociar a la ley de Kirchhoff, que básicamente establece cómo debe comportarse la sumatoria de tensiones en una valla y la sumatoria de corrientes en un nodo. También tenemos que cuando nosotros establecemos un circuito en paralelo, en realidad lo que aumenta es la conductancia y nosotros calculamos indirectamente la conductancia del sistema en vez de la resistencia. Bien, en ese aspecto debo establecer de que para calcular la resistencia eléctrica en un circuito
es más efectivo anotarlo de esta manera. R1 a la menos 1 más R2 a la menos 1 más R3 a la menos 1 y todo esto a la menos 1. Esto dado que, gracias a las propiedades de las potencias, se puede establecer que x a la menos 1 es lo mismo que decir 1 partido x. Y esto anotarlo en la calculadora es mucho más amigable y más rápido que estar anotando estas fracciones. Entonces, si ustedes se fijan, anotar 5 a la menos 1 más 5 a la menos 1 más 10 a la menos 1 y todo esto a la menos 1. 2 son. Bien, entonces, para terminar, vamos a pasar a analizar un circuito mixto, en el cual le vamos a calcular solamente la resistencia total y algunos parámetros puede ser. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bien, entonces nos están pidiendo calcular la potencia en R5. ¿Cuánto vale el voltaje aquí en esta resistencia, jóvenes? No se sabe, ¿cierto? Para poder lograr determinarlo, necesitamos conocer el voltaje que está aquí. Este voltaje que voy a llamar V2 y este voltaje lo voy a llamar V1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que para encontrar V2, bueno, necesitamos en primer lugar el voltaje de la fuente. Vamos a tener que, fíjense, esta resistencia con esta parte del circuito está conectada en serie, o sea, voy a perder voltaje aquí y voy a tener V1. Acá, para tener V2, voy a tener que tomar el voltaje que tenga en V1 y restarle la caída de tensión que lo voy a tener acá. Por tanto, yo no puedo hacer nada en este circuito si no soy primero capaz de resumirlo, ¿cierto? O sea, calcular lo que se va a denominar corriente total. Entonces,
Vamos a ir simplificándolo. Esta vez va a ser la primera y única vez que lo voy a hacer con todos los pasos. Estas dos resistencias que están aquí están conectadas en paralelo, por tanto, van a formar una sola. Estos siguen siendo 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm. Ahora, aquí vamos a tener nuestra primera resistencia total prima, por así decirlo, que va a estar dada por 10 paralelo con 10. Cuando dos resistencias que son en paralelo tienen la misma magnitud, tienen que recordar que siempre va a ser la mitad, o sea, voy a tener 5 ohm. Voy a ponerle el número a esto para que no me reclamen después que las pizarras están desordenadas. Bien. Ahora, estas dos resistencias que están aquí, ¿cómo están conectadas? En serie, ¿cierto? Entonces, tendríamos de las dos resistencias que están acá, ¿cierto? Pasaron a estar ahora en serie. Teníamos 5 ohmios, 5 ohmios, y por así decirlo, esta resistencia total prima 2 no era nada más que 5 más 5, y vamos a tener que esta resistencia de aquí vale 10 ohmios. Bien, ahora ya estaríamos en condiciones de calcular el circuito total, ¿cierto? Y calcular la verdadera resistencia total. Y esta resistencia total va a estar dada. ¿Cómo están estas dos resistencias? En paralelo. ¿Y cómo están con esta? En serie. No, si hay silencio es porque puede que haya dudas todavía, así que mejor lo dije como dije, voy a hacer todos los pasos por primera y única vez. Después nos vamos a saltar. Y tenemos esta resistencia que está acá, y esta resistencia, ¿cierto? Vamos a tomar, sería igual a, bueno, tengo 5 paralelo con 10. Y esta no se puede calcular al ojo, ¿cierto? Entonces vamos a tener que ocupar nuestra megatécnica, 5 a la menos 1 más 10 a la menos 1, y todo hasta la menos 1. Lo único que sé es que la resistencia de dos resistencias en paralelo, el resultado siempre va a ser menor a la menor. Entonces vamos acá, tomamos paréntesis, 5 a la menos 1, más 10 a la menos 1, y todo esto a la menos 1 da 3.3333333. Bien, entonces ahora estamos aquí en condiciones de calcular la corriente total del sistema. La corriente total del sistema va a venir dado por el voltaje de la fuente dividido la resistencia total. Ah, nos falta un paso, perdón.
En este caso serían 5 más 3.33. No hay mucho que decir, ¿cierto? El resultado de esto va a ser 8,33. Bien, ahora sí estamos en condiciones de calcular la corriente total aquí. Vamos a tener que la corriente total va a estar dado por el voltaje de la fuente dividido la resistencia total. Vamos a tener los 200 voltios que no han cambiado, ¿cierto? Vamos a tener los 200 dividido 8.33. 200 dividido 8.33. A ver, no puedo aprovechar la magia de la calculadora. Igual todos los decimales. Nos da la corriente de 24 amperes. Recuerden que este era un 333 periódico, si van a hacer leer. Bien, tengo 24 amperes en total. Eso es lo que está suministrando la fuente. Bien, pero ¿cómo ocupo esa herramienta para poder sacar lo que está sucediendo, determinar lo que está pasando en verdad? Bueno, y aquí es cuando parte el análisis real de los circuitos. Y es cómo yo puedo ir determinando las magnitudes de lo que está sucediendo internamente. Oh, lo tiro aquí abajo. Dame un segundo. No, voy a dar por terminar esta parte de la pizarra, no puedo escribir mucho más. Voy a dejarlo aquí arriba. Lo voy a dejar acá abajo, voy a terminar con dos signos internos. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtengo B1 y cómo obtengo B2? Bien, necesito B2 para calcular potencia, pero aquí en esta parte se produce una caída de tensión. Lo que nosotros acabamos de descubrir es la corriente que está entregando la fuente, nuestra I total, los 24 amperes. Bueno, esto que está acá es una malla, por tanto tiene que cumplir la ley de Kirchhoff de voltaje, o sea, el voltaje de aquí más el voltaje de acá tiene que dar por sumatoria el voltaje de la fuente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo ahí? Tengo que el voltaje de la fuente más la caída de tensión en R1 debe ser más B1. De aquí yo puedo despejar mi voltaje de B1, ¿sí? Y vamos a tener que B1 va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de la fuente menos la caída de tensión en R1.
¿Cómo se calcula una caída de tensión? Como las caídas de tensión de cualquier cosa se calculan R por I, vamos a tener que B1 pasaría a ser el voltaje de la fuente, que serían los 200 voltios menos la caída de tensión, que es R por I, o sea, los 5 ohm multiplicado por los 24. ¿5 por 24? 120 voltios. O sea que estoy perdiendo 120 voltios aquí. Cualquiera hubiese pensado que se estaba distribuyendo el voltaje de manera homogénea porque tenían la misma magnitud. Pero la respuesta es no, porque va a depender de la corriente y la corriente que va a estar circulando es mucho menor. Bien, 120. Eso nos genera de que B1 sea igual a 200 menos lo anterior, 80 voltios. O sea, tenemos que aquí B1 es 80 voltios. Pero necesitamos calcular B2. Bueno, esto que está acá es lo mismo que tenemos acá, solamente que lo que está sucediendo en estas dos resistencias está resumido en esta resistencia de... Jóvenes, ustedes nunca me... ¿Ven que no están poniendo atención? Puse 5 más... Ah, sí, paralelo de 5 más 5 más estos 5. Ah, ya fueron... A ver, espérense, ¿qué hicimos acá? El paralelo de esos dos, después yo 5, después teníamos que sumar esos 5. Ah, sí, da 10. Estábamos bien, no he dicho nada. Bien, esto que está aquí resume esto que está acá, no. Bien, entonces, ¿cómo calculo acá esto? Voy a volver a ocupar este circuito. Lo voy a volver a dibujar para, entre comillas, dibujar, lo estoy copiando, ¿no? Miren, nosotros aquí vamos a tener la corriente total. Pero aquí yo voy a tener una corriente que va a estar saliendo, que la voy a llamar I1. Por tanto, aquí yo voy a tener saliente de la corriente I2. Y fíjense, puedo hacer la misma operación para encontrar V2, pero necesito encontrar la corriente I2. Y es aquí donde uno se aprovecha de las corrientes, de las leyes de Kirchhoff, donde yo voy a poder decir que I2 no va a ser nada más que bueno, voy a recordar que dice Kirchhoff primero. Kirchhoff dice que la corriente de entrada, que sería la I total, debe ser igual a la sumatoria de las corrientes de salida. I1 más I2. De aquí yo puedo establecer que la corriente I2 va a ser la corriente total menos I1. Pero necesito encontrar I1. I1 va a venir dado por el voltaje dividido resistencia. ¿Qué voltaje está en esta resistencia?
En esta resistencia el voltaje que está sería el voltaje 1. Entonces, voltaje 1 dividido resistencia 2. Tendríamos los 80 voltios que acabamos de calcular dividido 5. 16 amperes. Con esta información tenemos que la corriente I2 van a ser los 24 menos los 16. Bueno, en realidad son 8, pero lo vamos a hacer con la calculadora. Menos 16. 8 amperes. Es la corriente que está circulando hacia acá. Entonces, a este punto que está aquí, están llegando 8 amperes. Bueno, entonces ahora solo nos falta calcular el voltaje V2. Y el voltaje V2, fíjense, tengo voltaje de entrada, voltaje de salida. El voltaje V2 no va a ser nada más que el voltaje de entrada, V1, menos la caída de tensión. ¿Dónde se está produciendo esa caída de tensión? Aquí, este delta V. Entonces tendríamos V2 sería igual a los 80 voltios menos 5 ohm por la corriente que está circulando aquí, que sería mi corriente I2, que son 8 amperes. Eso genera que V2 sea igual a 40 voltios. Bien, ahora voy a tomar solamente esta parte del circuito. Donde tenemos aquí V2. Esto de aquí vale 10 ohm. 10 ohm. Bueno, necesito calcular la potencia en esta resistencia, ¿cierto? Bueno, y aquí me recuerdo B cuadrado partido R. Ahora, si quieren, pueden calcular la corriente también. Y tendríamos 40 al cuadrado partido 10. Y tendríamos entonces que la potencia en esa resistencia, 40 al cuadrado dividido 160 watts. Bien, entonces, jóvenes, para terminar, tenemos, ¿cierto?, que repasar de que existen circuitos serie, paralelos, pero la mayoría de los circuitos van a ser mixtos. En ese aspecto es donde aparece el concepto de análisis de circuito, de cómo yo puedo mezclar los conocimientos de circuitos series y paralelos para poder determinar las magnitudes cuando en un sistema está mezclado circuitos en paralelo. Este estaba en serie con esto, después esto estaba en paralelo con esto y estaba en serie. Y ese es el objetivo final de analizar circuitos eléctricos. De esta manera poder determinar la energía que yo necesito para cualquier artefacto dentro de una instalación eléctrica. Así que hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna consulta, pregunta? Bien. Si no hay preguntas, voy a detener la grabación